Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un curso bastante interesante, como son los indicadores de gestión del talento humano. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, en todas estas clases que hemos venido desarrollando hemos visto, ¿no?, la importancia de lo que representa el talento humano para cualquier organización, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a hacer un breve paréntesis simplemente para poder abordar el curso de relleno, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es el talento humano. La gestión de talento humano nos hace referencia a una serie de procesos que llevan consigo desde el momento en el que se atrae, también se recluta, se seleccionan los talentos, ¿no? Hoy en día las compañías comienzan a entender el impacto positivo de contar con un equipo de empleados que estén calificados, pero no solamente calificados, sino también comprometidos e involucrados con las metas de la organización, ¿no? Es indispensable para toda empresa que el empleado se sienta pues parte de la organización, no simplemente que sea un mero espectador o una simple ficha dentro de la organización, sino que se sienta, ¿no?, que tenga ese sentido de pertenencia y ese sentimiento de pertenencia con la empresa. Bien, una estrategia de gestión de talento humano a largo plazo te garantiza contar con el personal idóneo, ¿no?, para hacer que tu organización tenga éxito constantemente, ¿no? Una de las piezas fundamentales, claves, ¿no?, para que la organización camine bien es justamente que se pueda contar con ese personal idóneo, ¿no? Pero eso empieza desde que se recluta al personal, ¿no? El hacer un buen filtro dentro de este proceso de selección de personal asegura, pues, ¿no?, la continuidad idónea de las operaciones. En toda empresa, ¿no?, si el personal se siente bien, se identifica con la organización y le gusta lo que hace, lo reflejará en la productividad y esto lo mides con métricas e indicadores, ¿no? Muchas personas, como ya hemos abordado quizás en otras clases, ¿no?, muchas personas tienen distintos talentos, distintas competencias, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que no están hechas para lo que es atención al cliente. Se desarrollan mejor quizás en otro tipo de áreas, ¿no? Entonces, resultaría un tanto ilógico que quizás pues estén en esas áreas cuando no las van a desempeñar bien. Ahora, esto tiene una clara relación con la productividad de la empresa, ¿no? Si siempre tenemos de repente una persona que atiende mal, pues hasta por un tema de atención, el cliente va a dejar de ir, ¿no? Bien. Sin embargo, esto también nos habla de que todo puede ser medido, ¿no? Que eso tiene que ser medido mediante métricas y o indicadores, ¿no? Bien. El desarrollo del talento humano se da por varios puntos, ¿no? Tenemos la evaluación de desempeño, como hemos visto en estas evaluaciones de 360, por ejemplo, ¿no?, donde nos evalúan pues nuestros pares, ¿no?, nuestro jefe, eh, nuestros colaboradores, ¿no?, las personas que trabajan para nosotros y también clientes externos, ¿no? Sin embargo, el tema del desarrollo del talento humano se hace claramente ante una detección de necesidades, ¿no? Es decir, yo no contrato personas simplemente porque quiero contratar y quiero sumar más gente a mi organización. No, tiene que haber una necesidad, ¿no? Tiene que haber una necesidad de poder cubrir alguna vacante, de desempeñar de repente algún puesto de trabajo, ¿no? Claramente hay un proceso de retroalimentación y posteriormente también hay un plan o una implementación de programas de capacitación, ¿no? Todo personal que entra a una organización, ¿no?, está sujeto a estos planes, a estos programas de capacitación, justamente para que desarrolle sus competencias. Bien. Dicho esto, ¿no? Dicho el tema, acotando quizás estos conceptos, haciendo recuento de estos conceptos de talento humano, vamos a pasar al tema de fondo, ¿no? Que es el de un indicador. ¿Qué es un indicador, no? Muchas veces hemos escuchado, hay que medir cómo va la productividad, hay que medir cómo va quizás la rentabilidad de la empresa, ¿no? Y cuáles son los indicadores, estamos ganando, estamos perdiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a definir un KPI, ¿no?, que
es también un indicador, es una unidad métrica que mide el rendimiento de una actividad o proceso concreto, ¿no? El objetivo es servir de referencia a la hora de evaluar el proceso o una actividad en función a un objetivo determinado que se quiere alcanzar, ¿no? Es una relación entre dos o más métricas, es decir, entre dos o más variables, que permite calcular una medida cuantitativa u obtener un valor cualitativo, ¿no? Bien. Características de un indicador. ¿Qué cosas debe tener un indicador? Pues tiene que contener 4 puntos indispensables, ¿no? Tiene que ser concreto, tiene que ser medible, tiene que ser asequible y tiene que ser también relevante, ¿no? En el caso del concreto, el KPI debe ser tangible, debe estar acotado y hacer referencia a un objetivo, ¿no? Tiene que ser medible, ¿no? Porque si no se puede medir, no es un KPI, ¿ok? Asequible. Ser realista al crear los KPIs. Eso es lo que nos indica, ¿no? ¿Qué cosa es un KPI? El ser realista, ¿no? Porque yo no puedo medir quizás algo que esté fuera de mi alcance. Es decir, si yo de repente, ¿no? quiero medir el nivel de fallecimientos por tema de coronavirus a nivel mundial, yo no lo voy a poder enmarcar porque yo no tengo esa capacidad de hacer ese análisis, salvo, ¿no? Por ejemplo, una institución como la OMS, que sí tiene canalizado, ¿no? A través de varios países esa información, ¿no? Pero organización, en Perú, ¿voy a poder hacer todo eso, obtener toda esa data? No, ¿no es cierto? Entonces tenemos que acudir a objetivos que sean medibles, que sean relevantes, ¿no? Bien, tenemos relevante, monitoriza solo lo que realmente importa, ¿no? No hay que perder tiempo con indicadores que no importan o que no aportan a la empresa, ¿no? Muchas veces, quizás por tener pues estas ganas de poder medir todo, ¿no? Caemos de repente en establecer una especie de objetivos que en realidad no aportan a la empresa, ¿no? Entonces, si yo tengo una empresa pequeña, pues voy a evaluar lo que coincida con esa empresa pequeña, lo que conlleve a esa empresa pequeña. Si tengo corporaciones más grandes, pues claramente van a haber muchos más indicadores, porque hay indicadores de repente por área, por sedes, por sucursales, por países, ¿no? Entonces, esos objetivos están siendo, pues, escalables, ¿no? Va a depender mucho del tipo de corporación para yo poder establecer un indicador, ¿no? A evaluar. Bien. Pilares para los indicadores, ¿no? Que se relacionen con los objetivos del negocio. Es decir, si voy a medir algo, tiene que ser claramente algo que esté relacionado al negocio, ¿no? De repente, pues, la fluidez de visitas, o de repente los niveles de capacitación del personal, ¿no? El nivel de rotación de personal, que es algo que a mí como negocio sí me interesa, como organización me está interesando esa información, ¿no? Que se hayan hecho las preguntas correctas para cumplir con el punto, ¿no? Con el punto 1, o sea, con el primer punto. Es decir, si yo voy a medir en base a los objetivos que se establecen en mi negocio, ¿no? Tengo también que elaborar las preguntas que sean adecuadas, que me logren, me logren obtener esa información para poder medir ese indicador, ¿no? Me dé esa pista para obtener esa información. Que al menos permitan realizar correlaciones con otras variables. Es decir, los indicadores, tal como lo dijimos al inicio, se miden, ¿no? Considerando de 2 a más variables, ¿no? Un indicador por sí solo raramente se va a poder medir. Entonces necesitamos en ese punto 2 variables, ¿no? Bien. Mejores prácticas de KPIs, ¿no? Tenemos 3 puntos importantes en el tema de los KPIs. Tenemos que definir los objetivos estratégicos, ¿no? Con vínculos de causa y efecto. Tenemos también que alinear los KPIs con un objetivo específico, ¿no? Y agregar un plan de acción. Vamos a empezar, entonces.
Definir los objetivos estratégicos con vínculos de causa y efecto, ¿no? En ese punto se debe de asegurar que el Departamento de Recursos Humanos de su empresa entiende cómo su actividad está vinculada a los objetivos finales de la empresa, ¿no? Es decir, todo lo que se va a medir va a ser en base a esos objetivos que yo quiero lograr, ¿no? De la corporación. Por eso también se indicaba de que se establecen objetivos que son relevantes, que me sumen, o sea, esos datos que voy a obtener, esa información que voy a obtener de estos KPIs, ¿realmente son importantes o no me agregan más información, ¿no? Alinear los KPIs con un objetivo específico, ¿no? Si tiene un KPI que no está vinculado a ningún objetivo, probablemente no necesite este KPI en este momento, ya que no tiene nada que ver con los objetivos del negocio de la compañía, ¿no? Es decir, esa información que me va a proporcionar ese KPI o ese indicador, realmente en este momento me aporta algo beneficioso para la organización. Puede que ese KPI no necesariamente requiera ser medido en este momento, más puede medirse más adelante, ¿no? Entonces, establecemos estos objetivos y también estos indicadores en base a mi realidad actual, ¿no? Agregar un plan de acción. Usted conoce, dice, el objetivo y conoce su progreso hacia este objetivo, ¿no? Pero nada sucederá a menos que usted empiece a hacer algo. Añada un plan de acción a su KPI. En este punto es importante considerar, ¿no? Ok, yo tengo mi indicador, ya tengo los resultados, ya tengo la información que me ha vertido este KPI. ¿Y qué hago? ¿No? O sea, no solamente debemos quedarnos en el ámbito de obtener esa información, sino ahora, ¿qué voy a hacer para mejorar, ¿no? Esos resultados que hemos obtenido, ¿no? De repente mi rentabilidad es muy baja, mi rentabilidad está en el 60% y yo necesito que mínimo esté en el 80%. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles van a ser mis planes de acción? De repente yo tengo un nivel de rotación de personal muy alto, ¿no? Si lo llevamos al ámbito del talento humano, de repente es muy alto, la gente rota muy rápido, hay muchas salidas o de repente muchas renuncias, pero tiene que haber algo de fondo allí. Entonces, la idea es establecer ese plan de acción que me permita determinar por qué, ¿no? Yo tengo ciertos niveles de medición y por qué no llego quizás a mi mínimo, ¿no? Bien. Indicadores de gestión del talento humano, ¿no? Que es el tema que vamos a ver hoy. Dicho ya lo anterior, ¿no? Como una especie de preámbulo, vamos a ver entonces los indicadores de gestión del talento humano. ¿Sabías que los KPIs en recursos humanos también permiten garantizar que las principales funciones del departamento, como por ejemplo contar con una plantilla calificada, gestionar la administración del personal, desarrollar el talento humano, promover las buenas relaciones laborales, desarrollar funciones de servicio social, etcétera, cumplan con los objetivos trazados? En este punto tenemos que ser conscientes y considerar que justamente la información que me puede dar estos KPIs, estos indicadores en recursos humanos, va a garantizar el pleno funcionamiento de todas las funciones que se realicen dentro de la organización y también de las áreas, ¿no? Porque los KPIs me van a proporcionar información para justamente hacer una toma de decisiones, una buena toma de decisiones. Y claramente esto también va a permitir que se cumplan con los objetivos trazados. Entonces es importante medir bajo los objetivos, ¿no? Y bajo lo que la empresa requiere, ¿no? ¿Qué cosa es lo que necesito? ¿Qué información me es adecuada de repente para establecer nuevas estrategias, nuevos planes de acción, ¿no? ¿Para qué sirven entonces los indicadores de gestión del talento humano? Son los que alimentan un mapa estratégico de negocios, ¿no? Nos permiten realizar distintos tipos de juicios sobre nuestro nivel de talento. Nos permiten contar con información clave sobre el nivel de instalación de valores de nuestra cultura dentro de los equipos.
¿no? A priori, las fuentes de estos indicadores muchas veces ya las tenemos construidas o en implementación, tales como encuestas de clima, de atracción del talento, evaluación de desempeño, etc. Entonces, en este punto tenemos que considerar que esos indicadores de gestión me proporcionan información tan valiosa incluso para evaluar cómo va, ¿no?, un clima laboral, ¿no? Y el clima laboral claramente se va a dar dentro del contexto de la cultura organizacional. Entonces me permite determinar, incluso mediante evaluaciones de desempeño, ¿no?, cómo es que está la gestión de talento dentro de mi organización. ¿Realmente están cumpliendo con lo establecido por la empresa dentro de esta cultura organizacional? Eh, Puedo evaluar quizás cómo va el desempeño de los colaboradores, ¿no? De forma individual, ¿no? Puedo evaluar cómo va el desempeño a nivel de área, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y muchos de estos indicadores ya los tenemos construidos, solamente falta ponerlos en práctica. Es decir, ya esta información la podemos sacar, como ya decía, de las encuestas, de las evaluaciones de desempeño. Sin embargo, muchas de las empresas solamente se quedan en eso, ¿no? Recopilar información y no ejercen estos planes de acción. Bien, hay métricas que son claves para medir los recursos humanos, ¿no? Hay quizás eh, unas métricas que sean más importantes que otras o más determinantes que otras, dependiendo del área en el que se aplique. Especialmente en el área de recursos humanos tenemos tres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la retención de personal, la rotación de personal y también el abandono, ¿no? En el caso de la retención de personal, ¿no? Tenemos pues, para medir este nivel en el que las personas pues permanecen dentro de la organización, ¿no? La retención del talento es un KPI de recursos humanos que indica la estabilidad laboral de una empresa, nos da luces de cómo va mi empresa en ese aspecto. Permite conocer la disposición media del empleado a quedarse en la empresa, ¿no? Y va ligado a otros factores como la retribución o el clima laboral. Como ya les he mencionado en alguna oportunidad, no todo se basa en el sueldo, ¿no? Es decir, hay muchas más cosas como por ejemplo el clima laboral, si hay una especie de reconocimiento frente a la labor que desempeña el empleado, ¿no? Además del costo de perder a un empleado, la fuga de talento va a implicar tiempo para reclutar a una nueva persona, ¿no? Y formarla claramente, ¿no? Hasta que pueda aprender y entender todo el funcionamiento de la organización. Un índice de rotación de personal alto implica grandes costos para la empresa empleadora, ¿no? El índice de retención de talento se calcula comparando la cantidad de trabajadores que se unieron a la empresa en un periodo concreto versus los que permanecieron durante ese periodo. Ya lo vamos a ver más adelante. En este punto también tenemos lo que es la rotación de personal, ¿no? Que es uno de las métricas o los indicadores más comunes, ¿no? Eh, del tema del área de gestión de personal y también el abandono, ¿no? En este punto se considera las renuncias, los despidos, ¿no? Bien. KPIs más importantes dentro del ámbito de recursos humanos. Como ya lo hemos mencionado, tenemos lo que es retención de talento. Tenemos también otro KPI que es importante, que es la duración en el puesto, ¿no? ¿Cuánto es lo que ha durado la persona en ese puesto? De repente ha durado meses, de repente ha durado años, ¿no? Entonces, en este punto, muchas fugas de talento suelen tener una estrecha relación con el tiempo que pasa un empleado en su mismo cargo, ¿no? Si los tiempos son demasiado largos, muchos empleados tienden a buscar nuevas oportunidades y salir de la empresa. Se puede calcular el tiempo medio que tarda un empleado en ascender, ¿no? Sumando el número de meses que lleva cada empleado con el mismo cargo y dividiéndolo entre el resultado del total de empleados de la empresa. En este punto tenemos que decir que la duración del puesto se va a definir también por la coyuntura actual, ¿no? El cómo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, en este punto, personas que, por ejemplo, llevan muchos años laborando en una organización,
Sin embargo, frente a esta coyuntura han sido despedidas, que quizás si no hubiésemos tenido estas épocas o esta coyuntura actual de pandemia, no hubiese pasado, ¿no? Pero debido a lo que ya estamos pasando, se va a ver y se va a establecer pues esta medición de duración en el puesto, ¿no? Como también lo hay, por ejemplo, de personas jóvenes. Cuando entran a trabajar muy jovencitos a unas organizaciones, ¿no? La constante de, este, de esta nueva era de gente joven es pues que permanezcan en un cargo entre 2 a 5 años. Luego siempre van a estar de repente con la disposición de buscar nuevas cosas, ¿no? Nuevos crecimientos, nuevos retos, ¿no? Otro de los KPIs que resultan importantes en el área de recursos humanos es el asentismo laboral, ¿no? Este indicador mide las ausencias de los empleados en sus puestos de trabajo. Puede ser por motivos de retrasos, puede ser por bajas médicas o ausencias justificados o también injustificados, ¿no? Este indicador puede ayudar a predecir bajas en el equipo o problemas de funcionamiento dentro de la empresa. Justamente leí hace unos días que uno de los motivos de asentismo laboral más frecuentes son ahora, dentro de lo que es la realidad actual, por ejemplo, el exceso de migrañas, ¿no? Eso ha salido recientemente en un diario, ¿no? Entonces las personas estamos bajo un nivel de estrés severo, ¿no? Lo que estamos pasando, y eso desencadena, pues, migrañas frecuentes, ¿no? Bien. Tiempo medio por contratación. Es el tiempo, ¿no?, que transcurre entre que un empleado comunica su baja y deja la empresa hasta que otro candidato es seleccionado y empieza a trabajar. Supone un gran costo para la empresa, ¿no? Es posible optimizar el tiempo medio por una nueva contratación, pero es una métrica que debe analizarse con precaución, ¿no? Ya que influyen muchos factores en realidad. Si un empleado deja un puesto de trabajo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido entre que otro empleado venga y tome ese puesto de trabajo? Ahora, entre el que el primer empleado se haya ido y entre que el otro empleado tome el puesto de trabajo, también está determinado por muchos factores, ¿no? Puede ser que la empresa se demoró, ¿no? Puede ser que se hayan equivocado incluso en las contrataciones, se ha dado casos, ¿no? Se elige a un personal y el personal pues no se aparece, eh, y pueden surgir varias causales ahí realmente en cuanto a los tiempos medios de contratación, o se desaniman, quizás ya era una persona que prácticamente estaba contratada y al final dijo que no. Entonces hay muchos factores que determinan esos tiempos medios, ¿no? Otro punto, otro KPI importante en el área de recursos humanos es la formación y capacitación, ¿no? La formación para empleados influye directamente en el desarrollo de la actividad profesional de la empresa, ¿no? Este KPI permite optimizar la productividad de cada trabajador. ¿Y cómo? ¿Cómo se optimiza esta productividad? Mediante planes de formación que muchas veces son subvencionados por la empresa en parte, o puede ser también total, ¿no? Muchas veces la empresa te dice, yo te subvenciono esta capacitación, una parte, tú puedes poner la otra, o ha habido casos en que la capacitación la paga toda la empresa también, depende, ¿no? Entonces, esto permite, en cierto modo, la motivación de los trabajadores, aumentar los niveles de satisfacción de los trabajadores y el tiempo que tarda un empleado en llevar una tarea, ¿no? Otro KPI que es importante es el promedio de tiempo para alcanzar objetivos, ¿no? Este indicador es clave, ¿no? Y permite medir la eficacia de los empleados de la empresa. En este punto es conveniente medirlo tanto en nuevas contrataciones como en empleados que ya se encuentren trabajando dentro de la empresa. La tendencia de este KPI de recursos humanos es disminuir progresivamente, ya que el empleado adquiere experiencia en su puesto de trabajo con el tiempo, ¿no? En algún momento es habitual que este indicador pueda quedar estancado en el tiempo. Sin embargo, es importante, ¿no?, que las empresas pues
lo tomen, ¿no?, como una alternativa para poder visualizar. Por ejemplo, muchos colaboradores, una vez que ya tienen años dentro de la organización, simplemente se descuida, ¿no? Entonces pasa a ser un trabajo tan rutinario, ¿no?, que posiblemente ya no le tomen pues el mismo interés que cuando recién habían ingresado, ¿no? Entonces, en este sentido es importante pues establecer ese KPI, ¿no?, como herramienta de medición para ver si el colaborador sigue como antes, ¿no?, sigue teniendo la misma eficiencia, y si no, pues claramente capacitar, ¿no? Otro de los KPIs que también resultan bastante importantes, ¿no?, es la accidentalidad laboral, ¿no? El objetivo de toda empresa es alcanzar el 0%, ¿no?, en lo que a accidentes laborales se refiere, a pesar de que resulta casi inevitable, ¿no?, que se pierdan horas de trabajo anualmente por un tema pues de accidente laboral, ¿no? En este sentido, es importante resaltar que las empresas, por ejemplo, industriales, mineras, ¿no?, y las que suponen quizás alto riesgo laboral, son las que están más frecuentemente expuestas a estos peligros. Sin embargo, así como representan una alta exposición a estos accidentes, es muy incisiva, estas empresas son muy incisivas en cuanto a la información que proveen al colaborador, justamente para evitar pues estos accidentes que pueden significar pues un tema temporal, pero también pueden ser un tema definitivo, ¿no? Una invalidez temporal, una invalidez total, y eso puede acarrear incluso problemas legales con la empresa. Entonces, en este punto, las empresas pues capacitan mucho al personal en tema de riesgos. En este momento, por ejemplo, en lo que se está dando el tema de los contagios, ¿no? Pero la empresa de lo que trata es que su personal en ese sentido pues claramente adopte la cultura organizacional, ¿no?, que es de cuidarse a sí mismo, pero también cuidar al resto, ¿no? Bien. Bien. Se ha tomado como punto para desarrollo dentro de esta conferencia la rotación de personal. Ese es uno de los indicadores más importantes dentro de toda el área de recursos humanos, ¿no? Porque de eso también depende los costos, depende tiempos empleados, ¿no? Y eso significa para la empresa, pues, gasto, ¿no? Entonces, el índice de rotación de personal es el porcentaje de empleados, ¿no?, que deja una organización en un periodo de tiempo específico debido a diversas circunstancias, ¿no? Pueden haber múltiples factores que determinen una rotación de personal. Una rotación con altos índices puede ser costosa en varios aspectos. Como ya les indicaba, hay un tema pues de costos, ¿no?, de volver a capacitar a un personal entrante, pero también hay una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, reemplazar un empleado requiere tiempo y también dinero. Esta situación es en un nuevo trabajo en todos sus aspectos, ¿no? Por ejemplo, si se quiere pues contratar a una persona, desde ya hay que destinar tiempo desde la selección de personal, incluso desde el reclutamiento, ¿no?, hasta la capacitación e inducción dentro de la organización. Lo más importante para prevenir la rotación masiva es entender y determinar cuáles son las razones que están originando que un empleado o un colaborador tenga que irse de la organización, ¿no? Entonces, muchas empresas hoy en día, por ejemplo, establecen continuamente entrevistas. Quieren claramente conocer el tema del clima laboral, qué es lo que le gustaría a sus empleados, pero cuando un personal, por ejemplo, se está yendo de la organización, lo invitan, ¿no?, a que desarrolle una breve encuesta, ¿no?, y para que esto le dé luces a la empresa de qué puede haber estado pasando, ¿no? Otra forma de saber las razones detrás, por ejemplo, de una renuncia, es recolectar el feedback del equipo donde estaba trabajando el colaborador renunciante, ¿no? Es otra de las maneras que también se establece, ¿no?, de poder tener pues esa información y contar con ella, ¿no? Bien.
Calcular el índice de rotación de personal es una de las tareas más importantes en el Departamento de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Ya que tiene un gran impacto en determinar la disponibilidad de los empleados en el futuro. Para empresas medianas, un índice alto puede costar mucho, ¿no? Puede ser que para corporaciones grandes quizás, bueno, cambiar de personal no sea tan costoso, pero si hablamos de pequeñas y medianas empresas, eso pues representa un costo superior muchas veces ni siquiera presupuestado, ¿no? Cuando un empleado renuncia por alguna razón específica, se deja una posición vacante que necesita ser ocupada. Para ocupar este lugar, ¿no? Y mantener a la compañía andando, se necesita invertir dinero, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿no? En el punto de que si es, por ejemplo, algún puesto de una relevancia importante, ¿no? Si es un puesto que sí o sí tiene que ser ocupado a la brevedad, va a significar incluso más dinero, ¿no? Porque tengo que conseguir ese personal como sea, ¿no? Y eso va a significar que yo destine sí o sí tiempo que quizás no estaba pues planificado, costos que no estaban presupuestados para que esa vacante se vea cubierta rápidamente, ¿no? Si la organización pierde un empleado importante, esta tendrá que salir en la búsqueda de su reemplazo, ¿no? Los gastos para encontrar un reemplazo pueden ser muy costosos, ¿no? Incluso podríamos decir que el gasto empieza desde la publicidad, desde solicitar pues el personal que se ajuste al perfil que se está pidiendo. Bien. Importancia de bajar el índice de rotación de personal, ¿no? Como ya le hemos dicho, el costo que significa para la compañía es alto, ¿no? Hay muchos puntos a evaluar cuando hay una rotación de personal. Está el dinero que se va a invertir en el reclutamiento, está la capacitación, va también a requerir algún tiempo para la inducción y que se adecue a la nueva forma de trabajo y la adaptación pues propiamente dicha, ¿no? Un índice alto también de rotación de personal también puede impactar en la moral del departamento, ¿no? Y eventualmente en la organización como un todo. Puede llegar a sentirse hasta cierto punto estas sobrecargas de trabajo, y esa es una consecuencia de la rotación de personal, ¿no? El estrés, ¿no? Que genera de repente cuando un personal se va. Ya, ¿qué dicen, por ejemplo, los demás compañeros? Si este personal se va, quiere decir que el trabajo de él lo van a dividir entre todos nosotros, ¿no? Entonces ya se genera ese estrés a que, lógicamente, va a haber una sobrecarga de trabajo hasta que puedan cubrir esa vacante, ¿no? Va a haber claramente una pérdida de productividad porque van a estar más enfocados de repente en ver cómo van a también, aparte de su trabajo, tener que sobrellevar el trabajo de la persona que ya se fue, ¿no? Ninguna organización está exenta de la rotación de personal, ¿no? Hasta las más lucrativas y estando en los rankings mejor posicionados, experimentan el tema de rotación de personal. Esto no quiere decir que controlar y prevenir la rotación es la respuesta, ¿no? Salvo que se hagan algunas modificaciones. Todas las empresas de alguno u otro modo se van a ver inmiscuidas en esta rotación de personal. Sin embargo, es importante determinar por qué se está generando y las estrategias que tengo que adoptar para que esto no sea algo recurrente, ¿no? Hay un costo mayor en el tener que emplear a nuevas personas dentro de la organización. Sin embargo, también hay estrategias de retención de personal, ¿no? La estrategia está en contratar a la gente correcta, ¿no? Reconocerlos, ofrecerles mejores beneficios, permitir la flexibilidad, ¿no? Hoy en día, mediante la coyuntura que nos encontramos, ¿no? Uno de los factores importantes ha sido justamente el ser flexible con los ambientes de trabajo, ¿no? Recordemos que los que estamos trabajando desde casa hay muchas quizás interrupciones cuando trabajamos, ser flexible en los horarios, ¿no? Ser flexible en los tiempos, ¿no? Mostrarles que hay oportunidad para una carrera exitosa y crear un ambiente de trabajo ameno y distendido, ¿no? Entonces, en este punto,
contratar a las personas indicadas, ¿no? Retener empleados comienza por contratar a los correctos, ¿no? Una vez que estamos con la gente idónea, ¿no? El tema de la productividad cambia también. Es más eficaz contratar a la persona adecuada desde el principio, ¿no? Con las habilidades blandas correctas y capacitaciones que claramente pueda requerir para el puesto o la posición disponible. Esta no es la única cuestión que se va a considerar a la hora de contratar gente, ¿no? También hay que asegurarse que la persona tenga el perfil de la cultura de trabajo de la compañía. Los empleados que se contraten tienen que estar alineados a la posición y a la organización, ¿no? Para conseguir esto correctamente es necesario hacer entrevistas de comportamiento, ¿no? Para asegurarse que el candidato cubra, ¿no? O logre cubrir justamente de manera correcta la posición bajo la que se está dando la vacante. Al mismo tiempo, ¿no? Durante la entrevista es fundamental mostrar el negocio y la compañía con mucho detalle, ¿no? Y así dar a conocer la cultura organizacional. Los candidatos automáticamente se darán cuenta si son o no los adecuados para la posición, ¿no? Esto va a ser claramente beneficioso para la compañía si la persona se retira antes que la contrate, ¿no? Y de repente en este punto les voy a dar un ejemplo, ¿no? Recuerdo hace años, ¿no? Años, ¿no? Será pues unos 15 años quizás, mi primer empleo, donde me presentaba, por ejemplo, para un supermercado, ¿no? Y lo primero, éramos un montón de postulantes, lo primero que dijeron era, este trabajo es desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, no hay domingos y no hay feriados. O sea, se trabaja todos los días. No hay nada, no hay Día de la Madre, no hay Navidad, no hay año, no hay nada. Todos los días se trabaja. A ver, si les digo que éramos 200, más de la mitad se fue. Porque la empresa desde un inicio, ¿no? Indicó cómo iba a ser el trabajo. Había mucha gente joven, ¿no? Que obviamente no iba a aceptar de repente trabajo domingos, trabajo feriados, trabajo hasta tan tarde, porque eran pues relativamente muchachos y no iban a perjudicarse en su fin de semana, ¿no? Como que hay gente que también se quedó y era gente quizás que tenía pues carga familiar, ¿no? Entonces, las posiciones aquí, ¿no? Bajo las que uno se encuentra también es determinante para contratar a las personas indicadas, idóneas para el puesto, ¿no? Entonces, quizás una persona sin carga familiar, como que lo hubiese visto, bueno, sigo buscando y por ahí encuentro. Pero una persona con carga familiar difícilmente pues se va a poner todavía a evaluar si el trabajar domingos y feriados sería importante. Una persona con carga familiar claramente lo aceptaría a ojos cerrados, ¿no? Así tenga que trabajar cualquier día de la semana. Entonces, en ese punto, la empresa dio en el clavo, porque se fue más de la mitad de las personas que estaban allí, ¿no? Entonces, se quedó con las personas que pueden ser o podían ser idóneas en ese momento, ¿no? Porque ya les comunicaba cómo era el modo de trabajo, ¿no? Bien. También tenemos, ¿no? El ofrecer buenos beneficios desde el inicio, ¿no? Este paquete de beneficios. Una razón común por la cual los empleados se retiran es porque la oficina puede ser aburrida, hay un mal clima laboral, no les gusta el trabajo que desempeñan, no es lo que ellos esperan, de repente están desmotivados, mucha presión y no ven beneficios, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero para prevenir justamente se establece desde un inicio qué beneficios van a tener. Vas a tener tu día de descanso normal, que son los domingos, de repente les dan vales de consumo. Entonces, todas estas son estrategias justamente para la retención del personal y evitar, ¿no? Esa rotación innecesaria, esa rotación frecuente que a las finales pues van a salir en perjuicio de la organización, ¿no? Entonces, la mayor motivación para los empleados son pues los beneficios que van a recibir, ¿no? Y para prevenir estos beneficios, incluso, ¿no? Algunas empresas dan horarios flexibles de trabajo, ¿no? Dan horarios flexibles. Antes de la pandemia, por ejemplo, cuando el trabajo era todo físico, o la mayoría era todo físico,
había muchas empresas que hacían una especie de programas, ¿no? Por ejemplo, el viernes sales 2 horas antes y ya eliges tú en qué lo empleas, ¿no? O viernes para emplearlo en sí mismo, algo así. Había una especie de beneficios en muchas empresas, ¿no? Entonces, eso también motiva al colaborador pues a eh, realmente ver o evaluar si se queda o no se queda dentro de la corporación, ¿no? Que el trabajo sea divertido va a depender si te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Si te gusta, entonces no va a haber mayor problema en el tema de retención de personal. El feedback permanente o feedback constante, ¿no? Otra forma de reducir la rotación de personal es ofrecer ese feedback a los empleados, pero también reconocer sus esfuerzos, ¿no? Los empleados necesitan que se les reconozcan sus esfuerzos y sentir que su trabajo ayuda a la compañía a lograr los objetivos. Es decir, se implanta ese sentido de pertenencia, ese sentimiento de pertenencia con la corporación. Entonces esto permite, ¿no?, que el colaborador desarrolle que todo logro que la empresa eh, obtenga también sea suyo, también el colaborador lo hace suyo, ¿no? Esta es la manera más eficaz para darle importancia al empleado, ¿no? Y ayudar a que se queden en la compañía las personas realmente que son importantes, ¿no? Para desarrollar, pues, determinados puestos, ¿no? Bien, en este punto tenemos que saber que los KPIs, muchos de ellos van relacionados, ¿no? Entonces, uno cuenta la historia del otro, ¿no? Por ejemplo, tenemos los KPIs de actuación y los KPIs de resultados. Tenemos que dentro de los KPIs de actuación dice, miden la entrada que se debe introducir para lograr mejores resultados. Y los KPIs de resultados cuentan la historia del estado actual, no le dicen cómo cambiar ese estado. Entonces tenemos un KPI o un indicador es la tasa de compromiso del empleado, ¿no? Esa va a ser la entrada, ¿no?, al área de recursos humanos, esa información, ¿no?, del indicador sobre la tasa de compromiso del empleado. Ahora, ¿cuál va a ser la salida? La tasa de rotación. Ese va a ser el KPI de resultado. ¿Por qué? Porque yo evaluando la tasa de compromiso es que más o menos me hago luces, ¿no? Y una vez que ya implemento de repente esta evaluación y esta medición, ¿no?, del compromiso de los empleados, es que voy a obtener la tasa de rotación también, ¿no? Porque si yo en la tasa de compromiso del empleado verifico de repente que el 50% no está conforme, no está comprometido, no le gusta el trabajo, entonces, por consecuencia, la tasa de rotación va a ser alta, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, verifico, ¿no?, que dentro de los indicadores de compromiso, la mayoría de colaboradores son full comprometidos, están muy identificados con la empresa, con lo que realizan, les gusta, el clima laboral es excelente, entonces la salida de esos indicadores, ¿qué van a hacer? ¿En qué va a quedar? En que la tasa de rotación va a ser mínima, ¿no? Va a ser muy baja. Entonces, dice, usted necesitará tantos KPIs de actuación como también de resultado, ¿no? Porque allí una cosa prácticamente va a llevar a la otra, ¿no? Lo que marca la diferencia es cómo se utilizan estos indicadores o estos KPIs, ¿no? Bien. Cosas interesantes que hay que saber dentro de los indicadores de recursos humanos, ¿no? Trabajar los indicadores de recursos humanos te ayudará a mantener tu equipo de colaboradores cohesionado y más productivo, ¿no? Claramente al obtener información, ¿no?, sobre cómo se está dando el trabajo, el nivel de satisfacción y todos los indicadores que involucran, ¿no?, al área de recursos humanos, entonces se va pues esto a traducir, ¿no?, en niveles más productivos dentro de la organización. Permiten detectar tendencias y nos dan pistas cuando la empresa va en una dirección no deseada. Por ejemplo, un nivel de rotación alto, ¿no?, nos debe dar luces de que algo no se está haciendo bien, ¿no? O de repente la empresa es muy demandante,
o de repente las cosas de forma interna no se están llevando de forma adecuada. Entonces allí tendríamos que evaluar, porque los niveles de rotación en realidad tampoco tienen que ser pues tan constantes, ¿no? Si bien es cierto, el tema de la rotación no podemos manejarlo a totalidad a nivel corporativo, porque eso también va a determinarlo cada persona, si una persona quiere renunciar porque ve crecimiento en otro lado, o de repente va a viajar o no va a estar. Entonces, eso no lo determina de forma total la empresa, ¿no? Porque un colaborador puede estar muy a gusto en la empresa, pero si se tiene que mudar por temas de salud o por otras razones, entonces la empresa pues ya sale, ¿no? de ese contexto. Entonces, pero una rotación pues dentro de lo normal, ¿no? Pero si el nivel de rotación es alto, muy alto, habría que evaluar allí qué cosa es lo que ocasiona justamente esto que claramente se traduce en costos para la empresa, ¿no? Los indicadores de recursos humanos son uno de los pilares para la mejora continua y el éxito de todo tipo de organización. En este punto, recordemos que el talento humano es el principal pilar de toda organización, ¿no? El talento humano es el que determina, ¿no? Si las cosas se hacen bien o mal. Puedo contar con toda la tecnología a mi disposición, la mejor del mundo, pero si el talento humano no realiza el trabajo en aras de una mejora continua, pues rara vez se va a ver pues un éxito en la organización por sí solo, ¿no? O sea, la organización no camina sola, ¿no? Bien, bien, ahora vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Es la relación entre dos o más métricas. Perfecto, indicador, ¿no? Es un pilar para los indicadores. Perfecto, que se relacione con los objetivos del negocio, ¿no? Los indicadores de gestión del talento sirven para, correcto, alimentar un mapa estratégico del negocio, ¿no? Es una métrica clave para medir los recursos humanos. Perfecto, la rotación. Es un KPI importante en recursos humanos. Perfecto, el absentismo laboral, ¿no? Evaluar, al menos en estas épocas donde pues todos estamos confinados o hemos estado confinados, hay muchos factores que hoy determinan ese absentismo laboral, ¿no? Bien, bien, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.